C. Retroalimentación de la correlación interhemisférica. En la sección anterior se observó que los procesos que requieren de una mayor cantidad de elementos neuronales se asocian con funciones más complejas que las que son capaces de activar menos elementos. Estos resultados, junto con los de la sección primera, indican que a medida que aumenta la unificación y correlación de la actividad cerebral, se estimulan funciones cada vez más complejas. Un índice de unificación electrofisiológica relacionada directamente con la correlación de los elementos neuronales de la actividad fisiológica se observa en forma clara en los estudios de la coherencia cerebral. Una medida de coherencia es una medida de similitud entre patrones electrofisiológicos registrados en diferentes porciones del sistema nervioso. Una alta coherencia implica una alta similitud en la morfología de los patrones electroencefalográficos promediados o analizados en una unidad de tiempo, registrados en dos o más zonas, mientras que una baja coherencia implica lo contrario. Una medida de similitud parecida a la coherencia es la correlación, la que además de mostrar la semejanza de patrones electrofisiológicos registrados en diferentes zonas cerebrales, muestra índices temporales de tal similitud. En otras palabras, tanto la coherencia como la correlación indican la similitud o diferencia entre la actividad eléctrica del cerebro, pero mientras que la primera no toma en cuenta el tiempo, para la segunda el análisis temporal es fundamental. El experimento que se presenta a continuación está dedicado al estudio de la correlación inter- y transhemisférica en su relación con índices introspectivos de la actividad psicológica de sujetos humanos. La idea que motivó el experimento fue la de explorar cuáles correlativos subjetivos podían hallarse relacionados con diferentes estados de correlación de la actividad cerebral. Sujetos. Se estudiaron 11 sujetos adultos, 5 hombres y 6 mujeres de edades comprendidas entre los 25 y 32 años. Registros. Se realizaron registros de la actividad electroencefalográfica de los sujetos. Estos registros fueron bipolares, parieto-temporales, P3-T5 y P4-T6, temporo-occipitales, T5-01 y T6-02, y frontales. Métodos experimentales. Todos los experimentos fueron realizados en una cámara de Faraday, zona amortiguada en donde los sujetos se sentaban, mientras eran sometidos a una técnica electroencefalográfica de biorretroalimentación que consistía en lo siguiente: registros electroencefalográficos bipolares en ambos hemisferios, derecho e izquierdo, y de porciones cerebrales anteriores y posteriores. Eran visualmente presentados a los sujetos en forma continua utilizando un osciloscopio Techtronix de 4 canales con memoria integrada. Después de un periodo de entrenamiento y familiarización con las señales osciloscópicas, los sujetos eran instruidos a aumentar la similitud de los patrones electroencefalográficos presentados en los 4 canales, utilizando cualquier técnica interna escogida por ellos. La memoria osciloscópica fue usada para mantener congelado y visible este patrón electroencefalográfico. A los sujetos no se les permitía ver su patrón electroencefalográfico hasta después de reportadas sus experiencias internas asociadas con el momento en el que se tomó la muestra electroencefalográfica, y más tarde se discutía y cuantificaba la relación entre su actividad cerebral y su experiencia subjetiva. Esta cuantificación era hecha por jueces independientes cuya tarea era medir la similitud entre los patrones electroencefalográficos, construyendo una escala de correlación inter- y transhemisférica. En esta escala, el 4 significa identidad total
el 2 una similitud media y el 0 ausencia total de similitud entre los patrones electroencefalográficos. Los 11 sujetos utilizaron esta técnica de correlación biorretroalimentada durante un periodo de 3 años que llevó para terminar el experimento. El estudio duró tanto tiempo para concluir debido a que los sujetos tuvieron que ser entrenados antes de que la actual investigación de correlación comenzara. Utilizamos 3 técnicas diferentes de entrenamiento para mejorar la sensibilidad de los sujetos, su capacidad discriminativa y para prepararlos a la técnica de biorretroalimentación de correlación. El primer proceso de entrenamiento consistió en la presentación visual, un solo canal, de la actividad electroencefalográfica de los sujetos registrados por un par de electrodos localizados en una derivación parieto-occipital. La tarea de los sujetos era identificar los cambios de su experiencia subjetiva correlacionados con los cambios en el patrón electroencefalográfico. En las primeras presentaciones del patrón era aparente la carencia de sensibilidad interna y de discriminación de los sujetos en el sentido de ser incapaces de notar cualquier cambio en su experiencia cuando las morfologías electroencefalográficas cambiaban. Los sujetos dijeron que poco a poco aumentó su sensibilidad hasta que sintieron una sutil alteración subjetiva que comenzó a corresponder primero a grandes y después a menores cambios en sus patrones electroencefalográficos. Este aumento en la discriminación produjo un aumento generalizado de sensibilidad y estados internos de capacidad discriminativa. Cuando esta técnica de biorretroalimentación electroencefalográfica era dominada, los sujetos fueron entrenados en un segundo método de biorretroalimentación de potenciales provocados. Aquí, registros occipitales eran hechos sincronizando el barrido osciloscópico con la aparición de un destello reflejado en una pantalla blanca. Se les dijo a los sujetos que pusieran atención al destello y a su experiencia interna durante su presentación. Después que observan las formas de los potenciales provocados por el destello y finalmente que relacionaran la morfología de los potenciales provocados con la cualidad y características de su experiencia interna. Cuando los sujetos fueron capaces de identificar y correlacionar cambios en los componentes de sus potenciales provocados con alteraciones de su experiencia subjetiva, se introdujo una tercera técnica. En esta, los sujetos eran instruidos para modificar uno o dos componentes de sus potenciales provocados, utilizando cualquier medio de control que pudieran hallar, excepto movimientos. Por último, a través de la modificación consciente y voluntaria de su actividad cerebral, se les instruía en la técnica de biorretroalimentación de su correlación interhemisférica descrita al principio. Resultados generales. Antes de mencionar los resultados obtenidos con la técnica de correlación interhemisférica, me gustaría mencionar algunas de las observaciones derivadas del uso de las otras técnicas. Primero, era claro que las características morfológicas del electroencefalograma estaba relacionada con la cualidad de la experiencia subjetiva de nuestros sujetos. Esta relación pudo ser más claramente apreciada en las esferas emotivas y cognitivas. Por ejemplo, cuando un sujeto sentía un estado emocional suave y tierno, la morfología de su trazado electroencefalográfico era suave y sin cambios bruscos. Cuando el sujeto se sentía ansioso, desorganizado e internamente caótico, su trazo electroencefalográfico también era desorganizado, irregular y caótico. En el mismo sentido, cuando los procesos intelectuales de los sujetos eran claros y organizados, su electroencefalograma también era claro y organizado. Este isomorfismo era lateralizado. Los procesos intelectuales tenían mejor relación con la actividad electroencefalográfica del lado dominante, hemisferio izquierdo del cerebro,
mientras que las emociones se reflejaban en la actividad del hemisferio derecho. Después de trabajar algunos meses con esta técnica, algunos sujetos reportaron ser capaces de diferenciar su hemisferio izquierdo del derecho en su experiencia interna y algunas veces tuvieron la impresión de estar en un lugar de unidad, desde el cual era posible la observación de su actividad cerebral como si fueran testigos externos de ella. Cuando este nivel de desarrollo era logrado, era claro que la relación entre la experiencia subjetiva y el electroencefalograma era isomórfica, únicamente mientras los sujetos estaban en el proceso de aprendizaje. Cuando terminaba el proceso y eran capaces de controlar con maestría su actividad cerebral, apareció una especie de independencia entre experiencia y actividad cerebral. Esta independencia no carecía de sensibilidad, como cuando los sujetos fueron sometidos por primera vez a la técnica. Las reacciones de nuestros sujetos, cuando fueron capaces de reconocer cómo sus estados emocionales e intelectuales coincidían y estaban relacionados con las características de su actividad electroencefalográfica, eran deliciosas de compartir y observar, y constituyeron un incentivo motivacional muy poderoso para ambos, los sujetos y el autor del experimento. Durante la aplicación de la técnica de biorretroalimentación de potenciales provocados, los sujetos reportaron diferentes experiencias relacionadas con la aparición y modificación de la morfología de sus potenciales. Desafortunadamente, las observaciones eran tan variables en su naturaleza que nada puede decirse acerca de ellas, excepto una tendencia general de sentir una sensación de desintegración del sentido de límites y diferencias según los sujetos se fueron acercando a los primeros componentes de la morfología de sus potenciales provocados. En cambio, esta tendencia se invertía cuando los sujetos focalizaban su atención en los componentes de mayor latencia de sus potenciales provocados. En este caso, los sujetos reportaban experiencias asociadas con procesos conceptuales complejos y en general sus vivencias correspondían a estados de mayor integración yoica. Resultados de la correlación. Se tomaron un total de 654 muestras de electroencefalogramas en los cuales se logró correlacionar la actividad cerebral con reportes verbales acerca de los estados subjetivos. El análisis de estas correlaciones, que se presentarán a continuación, fue realizado de la siguiente forma. 1. Se dividieron los índices de correlación inter- y transhemisférica en 5 categorías. 0. Nula correlación. 1. Baja correlación. 2. Media correlación. 3. Alta correlación. 4. Máxima correlación. 2. Para cada categoría se revisaron los protocolos en los cuales se anotaron los reportes verbales. 3. Los reportes verbales se dividieron en 5 categorías de la siguiente forma. 0. Reportes de dispersión, desequilibrio y ansiedad. 1. Ansiedad disminuida. 2. Relativa calma y sensación de integración. 3. Calma, equilibrio y contacto con el yo. 4. Total equilibrio e integración yoica. Esta división otorgó importancia a los índices de emocionalidad y contacto yoico, porque los estudios piloto indicaron que estados bajos de correlación interhemisférica se asociaban con estados internos de desequilibrio, mientras que altos niveles de correlación interhemisférica se presentan cuando un sujeto logra estar en contacto con su yo en equilibrio, calma e integridad. Por ello, con el objeto de comprobar si las observaciones piloto eran correctas, se incorporó este eje de interacción-dispersión a la cuantificación. Del total de 654 muestras, se tomaron al azar 100 muestras de actividad electroencefalográfica con su correspondiente análisis cuantitativo de contenidos.
Estos datos se presentan en la tabla 1. Los resultados indican que existe una gran relación entre la correlación electroencefalográfica y los reportes verbales, ya que en 61 de las 100 muestras escogidas al azar, la diferencia de mediaciones fue nula y en 31 de las muestras restantes, la diferencia solo fue de un dígito. Es decir, en el 92% de los casos, a medida que aumentaba la correlación electroencefalográfica, los sujetos reportaban estar más calmados, centrados, equilibrados y en integración yoica. En cambio, a medida que disminuía la correlación, los sujetos reportaban estados de dispersión. Por tanto, la unificación de la actividad cerebral, manifestada por la similitud de la actividad electroencefalográfica, está relacionada con estados de unificación interna, equilibrio y paz. Se hicieron algunas observaciones cualitativas generales, entre las que destaca la relación de la correlación de la actividad del lóbulo frontal con estados de mayor abstracción. Otra observación interesante es la aparición de imágenes y contenidos de pensamiento cuando la correlación disminuía y se activaban ondas rápidas beta en el registro. Para todos los sujetos, cuando la correlación llegaba a ser máxima, 4, se reportaban estados de satisfacción interior intensa, paz y éxtasis. Mientras que, cuando la correlación era nula, 0, los sujetos reportaron estados de dispersión, angustia y miedo, junto con sensaciones de ausencia del centro integrador, es decir, sensaciones de desintegración yoica. Dos ejemplos de registros de correlación se presentan a continuación en las figuras 3 y 4. Conclusiones. Este estudio indica que a medida que se incrementa la unificación de la actividad cerebral, se activan las funciones de mayor jerarquía del sistema, es decir, aquellas que están asociadas con la integración yoica. Esto apoya la hipótesis de que existe una relación directa entre la activación de procesos de unificación y puesta en marcha de funciones complejas. Estudios recientes de otros laboratorios están de acuerdo con lo anterior. Por ejemplo, O'Connor y Shaw mostraron la existencia de una relación entre los niveles de la coherencia interhemisférica en sujetos adultos y las funciones de Witkin de dependencia e interdependencia del campo. Por otro lado, Orme, Johnson y Haynes han encontrado una relación entre estados meditativos y niveles de coherencia. Por otro lado, resulta sumamente interesante haber obtenido claras muestras de un isoformismo entre la morfología de la actividad cerebral y las características psicológicas sutiles de los estados subjetivos de los sujetos. Puesto que este no es el tema de este libro, no se profundizará más en este punto, pero se sugiere realizar más estudios acerca del mismo. Electrofisiología de la comunicación humana, análisis manual. Introducción. Hemos visto que existe una relación entre los niveles de complejidad de las funciones psicofisiológicas y la unificación y la cantidad de elementos neuronales activados. Puesto que la comunicación humana es uno de los procesos de mayor complejidad, se puede pensar que sus correlativos fisiológicos podrían estar relacionados con algún índice de unificación de la actividad cerebral, específicamente con la coherencia y la correlación interhemisférica. Que esto es así, se deduce de los resultados de los siguientes experimentos. Experimento 1. El experimento 1 fue realizado con pares de sujetos que se encontraban en comunicación terapéutica, esto es, un analista y un paciente voluntario. Escogimos este tipo de comunicación,
ya que por la experiencia del analista pudimos establecer los criterios para calificar la comunicación, que serán explicados más adelante. Las sesiones se realizaron en cuartos semisilentes y en la cámara de Gesell. Con cada sujeto se realizaron 6 sesiones consecutivas y en cada una de las cuales se tomó registro de 4 derivaciones electroencefalográficas por sujeto. De esta manera, al concluir el estudio de cada sujeto, teníamos un esquema completo de las 20 zonas cerebrales de acuerdo al sistema 10-20 internacional. El registro, que fue monopolar, se realizó utilizando un equipo Alvar. Simultáneamente fueron grabadas las sesiones con un equipo de videotape Sony para conservar la imagen y sonido de los sujetos durante el proceso de comunicación. Las grabaciones fueron analizadas posteriormente por el analista, cuantificando el nivel de comunicación en una escala que iba de 0 a 10. Siendo 0 una ausencia de comunicación y 10 una comunicación directa. Los criterios para establecer esta calificación fueron análisis de postura, de relajación-tensión, de movimientos corporales y de verbalizaciones. Con las calificaciones resultantes de este análisis, se construyeron gráficas cuantificando el nivel de comunicación en cada uno de los puntos analizados que fueron elegidos al azar, procurando un intervalo aproximadamente constante entre ellos. Por otra parte, en los mismos puntos del espacio temporal que el análisis de video se hizo, el análisis de los registros electroencefalográficos. Ambos estudios se hicieron de manera independiente y a ciegas, o sea que el analizador de los niveles de comunicación nunca conoció los resultados del evaluador del electroencefalograma y viceversa. En el análisis del electroencefalograma se correlacionaron pares de registros de sendas derivaciones de acuerdo a su morfología y frecuencia. Cada punto de análisis se estudió y comparó en cuanto a estos parámetros, teniendo la primera un valor de 60% y la segunda uno del 40%, que sumadas daban el valor de coherencia total en una escala de 0 a 100. Los detalles del análisis se pueden ver en el experimento 3. El 0, implicando la ausencia total de similitud entre los patrones, y el 100, una similitud total. Al igual que con el video, se construyeron gráficas de los estados del electroencefalograma y finalmente se confrontaron ambos grupos de datos. En el experimento 1 se intentó dar respuestas a 3 preguntas. Primera, ¿existe una correlación entre los niveles de comunicación entre patrones encefalográficos de zonas cerebrales de paciente y terapeuta? Segundo, ¿existe alguna relación entre los niveles de comunicación y la coherencia entre las zonas del cerebro del terapeuta o del paciente? Tercero, ¿existe una relación entre la coherencia de zonas del cerebro del terapeuta y las zonas del cerebro del paciente? Cuarto, ¿existe alguna relación entre los niveles de comunicación y la coherencia entre las zonas del cerebro del terapeuta o del paciente? La primera pregunta fue contestada relacionando las variaciones en los niveles de correlación entre los patrones electroencefalográficos de ambos cerebros en zonas homólogas de los mismos. La segunda fue resuelta relacionando las variaciones en los niveles de comunicación con los cambios de los niveles de coherencia de 2 zonas del cerebro del paciente, por un lado, y del terapeuta por el otro. La tercera pregunta se solventó analizando la coherencia entre 2 zonas del cerebro del paciente con la coherencia de las zonas del cerebro del terapeuta. De todas las combinaciones posibles se obtuvieron índices de correlación que se presentan a continuación. Primeramente se halló una correlación de más 0.58 entre la comunicación y la coherencia entre las zonas T izquierda de un paciente y terapeuta. Esta, que fue de las más altas, implica que los patrones de esta zona se hacían similares a medida que aumentaban los niveles de comunicación y diferían
cuando la comunicación bajaba de nivel, gráfica 1. La coherencia entre las derivaciones centrales C3 y C4 del terapeuta tuvieron una correlación negativa de 0,40, gráfica 2, con los niveles de comunicación, mientras que la del paciente fue positiva en más 0,34, gráfica 3. Esto indica que la comunicación aumentaba a medida que disminuía la coherencia del cerebro del terapeuta y aumentaba la del paciente. Como resultado de esto, se pudo responder a la tercera pregunta planteada, hallándose para esta una correlación de 0,44, gráfica 4. Esto quiere decir que si existe una relación entre la coherencia de dos zonas. La gráfica 1 muestra la relación hallada entre el nivel de comunicación y la coherencia de las zonas T izquierdos de un paciente y el terapeuta en 7 diferentes puntos del registro. La correlación estadística fue de R igual más 0,58. Esto indica que a medida que aumentaban los niveles de comunicación, los patrones electroencefalográficos en esta zona se hacían más similares y diferían a medida que la comunicación bajaba. El eje vertical X0.1. En la gráfica 2 se presenta la correlación que se halló entre el nivel de comunicación y la coherencia de las zonas centrales de un sujeto en 14 puntos del registro, siendo esto de R igual menos 0,40. Esto significa que a medida que aumentaba la coherencia cerebral del sujeto en estas zonas, disminuía el nivel de comunicación y viceversa. El fenómeno fue altamente repetitivo. El eje vertical X0,1 en esta y en las figuras B3, B4, B5 y B6. En la gráfica 3 se muestra el efecto contrario del que se encontró en la gráfica B2. En esta misma sesión y analizando los mismos 14 puntos, la correlación estadística fue de R igual más 0,34. Significa esto que, conforme aumentaba la coherencia cerebral de este sujeto en estas zonas, la comunicación aumentaba y viceversa. En la gráfica 4 está constituida por los 14 puntos que muestran la coherencia cerebral de cada uno de los sujetos de las gráficas B2 y B3. La correlación estadística fue de R igual menos 0,44 y esto implica que a medida que aumentaba la coherencia cerebral en las zonas centrales de un sujeto, disminuía la coherencia en las mismas zonas del segundo sujeto y viceversa. Habiendo llegado a este punto, se pudieron plantear ciertas conclusiones. 1. Algunas zonas cerebrales guardan mayor relación entre la actividad electroencefalográfica y los niveles de comunicación que otras. Hasta el momento se ha encontrado esto de una manera muy clara en las zonas temporoparietales izquierdas. Segundo, dos cerebros adquieren y manifiestan patrones similares de actividad dependiendo de la comunicación, sobre todo preverbal, que ocurra entre ellos. Se hizo un análisis más fino de estos datos debido a que se encontró al analizar los registros que en el momento en que la comunicación llegaba a ser de 10, ésta se mantenía de una manera constante por un lapso de tiempo, mientras que en ocasiones se presentaban cambios importantes en los patrones electroencefalográficos de dos individuos simultáneamente y en el mismo espacio temporal. Esto nos llevó a pensar que aunque se había llegado a una comunicación que tradicionalmente se consideraría como máxima, seguramente existían niveles de profundidad que podrían marcar la diferencia entre estar o no en comunicación directa. Procedimos entonces a interpretar los datos partiendo de los puntos que mostraban un cambio relevante desde el punto de vista electroencefalográfico. Auxiliándonos con las cintas de video llegamos a los siguientes resultados.
1. En las sesiones en las que el terapeuta reportó tener mayor empatía con el paciente, la coherencia entre los patrones cerebrales de ambos sujetos era más constante y casi no sufría modificaciones en el momento de estar en comunicación máxima. Gráfica 5. 2. Por el contrario, en los sujetos que mostraron menor empatía, las variaciones fueron mucho mayores en calidad como en cantidad. Esto, además de repercutir en el valor de correlación, el cual disminuyó notablemente, no alcanzaba una estabilidad entre la actividad de ambos cerebros. Gráfica 6. Experimento 2. Este experimento tuvo un agregado importante, que fue la inclusión de una tercera persona en el sistema de comunicación, comenzando así la etapa en la que se estudió la comunicación en grupo. A continuación se expondrán preliminares. Partiendo de los hallazgos mencionados anteriormente, decidimos que para eliminar alguna de las variables no controladas, sería importante que los tres individuos estuvieran realizando el mismo tipo de actividad. De esta manera sería más fácil detectar los cambios reales que se producían en la actividad individual y la influencia que estos cambios ejercían sobre la actividad de los demás. Se registraron 2 derivaciones bipolares en el lóbulo frontal de cada uno de los sujetos en el momento en que se encontraban en una cámara semisilente. Las instrucciones que se les dieron a estos fueron las de concentrarse con los ojos cerrados en el entrecejo, dado que esto proporciona una sensación física muy característica y fácilmente discriminable, que consiste en un cosquilleo acompañado de una ligera compresión en la zona, que aparece y desaparece súbitamente. En adelante nos referiremos a este fenómeno como activación. Cada uno de los sujetos poseía un interruptor por medio del cual daba aviso al experimentador en el momento en el que percibía estas sensaciones, así como en el momento en que dejaba de tenerlas, activación y desactivación. De esta manera se pudieron analizar los datos obtenidos del electroencefalograma bajo 3 modalidades. 1. Cuando de manera exclusiva cada uno de los sujetos estuviera activado. 2. Cuando 2 de los sujetos se hubiera activado. 3. Cuando existieran sensaciones de activación en los 3 individuos. Por un lado, se comparó la actividad electroencefalográfica presentada por cada sujeto con la de cada uno de los demás en las 3 modalidades, y por el otro se buscaron las variaciones específicas que pudieron presentar cada uno de ellos a lo largo de la sesión para verificar posteriormente si estas variaciones correspondían a cambios de modalidad. El número de puntos analizados en cada una de estas situaciones particulares se decidió procurando una similitud en cuanto a tiempo de duración de cada estado. El análisis arrojó los siguientes datos. 1. En repetidas ocasiones, 2 o los 3 sujetos indicaron simultáneamente algún cambio de estado, ya fuera activación o desactivación. 2. Uno de los sujetos mostró en todas las sesiones un decremento importante en voltaje de su actividad eléctrica cerebral, cuando los otros 2 sujetos estaban activados. Sin embargo, esta no siempre se restituía en el momento mismo de desactivarse uno de los sujetos. 3. En las últimas sesiones se percibe un cambio importante en el registro electroencefalográfico algunos segundos antes de que se dé el aviso formal de cambio por medio del interruptor. Estas variaciones fueron a veces en el mismo sentido de aumento de actividad y otras de disminución de esta. 4. Cada vez que uno de los sujetos estuvo activado mostró mayor coherencia cerebral que al no estarlo, y casi siempre al activarse 2 de los sujetos el registro mostraba coherencia en los 3. 5. Se descubrieron otros cambios en frecuencia, amplitud y morfología de las ondas. Sin embargo, son necesarias posteriores investigaciones para sondear más a fondo estos resultados.
Figura 2.2, aquí se muestra en primer lugar un cambio en el registro electroencefalográfico de dos sujetos antes de que se dé el aviso formal de cambio de estado, y en segundo lugar la simultaneidad del aviso formal de cambio de estado. Figura 2.3 muestra cómo un sujeto presenta un nivel relativamente bajo de coherencia cuando no está activado. Experimento 3. Con el objeto de replicar y ampliar los trabajos anteriores, se llevó a cabo este tercer estudio, que trató de encontrar relaciones entre patrones electroencefalográficos y lo que hemos denominado comunicación directa. Específicamente se intentó que los sujetos probaran establecer relación con sus compañeros, echando mano exclusivamente de contenidos subjetivos. Se procuró que las personas estudiadas estuvieran inmóviles, pero en una situación de completa libertad para expresarse, sin reprimir ningún sentido interno, al mismo tiempo que se realizaba un registro electroencefalográfico de varias zonas del cráneo de dos o más personas. Procedimiento. En una campana de Faraday, dentro de una cámara silente, se sentaban cómodamente 2 a 4 sujetos bajo las siguientes condiciones. 1. Oscuridad casi completa, que solo dejaba ver contornos, sin poder apreciar detalles. 2. Sentados inmóviles a una distancia aproximada de 20 centímetros, sin tocarse. 3. Generalmente ojos cerrados. 4. Tratar de atender a su experiencia interna. 5. Intentar mantener lo más libre del pensamiento, sin reprimir ninguna experiencia. Y 6. Procurar comunicarse utilizando únicamente material subjetivo, como puede ser, por ejemplo, evocar imágenes, recordar eventos, mantenerse en un estado apropiado para la recepción y emisión de mensajes. Cada uno de los sujetos estaba alambrado con electrodos en la corteza frontal, alrededor de F7, F3, F4 y F8, y en algunas ocasiones también en corteza temporal, alrededor de T3, T5, T4 y T6, siendo el registro bipolar. Los electrodos se conectaban con un sistema de amplificación y registro, polígrafo Meckmann de 8 canales, de modo que la actividad electroencefalográfica de las personas estudiadas era registrada en papel polígrafo por un cierto periodo de tiempo, generalmente de 2 minutos, ensayo, en el que los participantes trataban de no repetir ningún contenido subjetivo al mismo tiempo que ensayaban comunicarse. La eficiencia de este intento de comunicación se cuantificaba comparando el reporte verbal de los sujetos en cuanto a semejanza o relación de su contenido, de tal forma que si el reporte verbal de 2 personas coincidían en uno o más elementos, se consideraba este como de nivel alto de comunicación. Por el contrario, si no había semejanza de elementos y cada uno de los reportes difería en el tema, se le calificaba como de baja comunicación. Se construyó una escala de 0 a 3 en la cual el 0 significaba completa ausencia de relación y el 3 comunicación directa. Con el objeto de hacer más confiable esta apreciación, la evaluación de la escala se llevó a cabo independientemente y a ciegas por 2 investigadores, comparándose posteriormente estas calificaciones. Las 2 apreciaciones tuvieron una correlación estadística de R igual más 0,89, siendo estadísticamente significativa con una probabilidad asociada de ocurrencia por azar menor a 0,05. Ver tabla 2. Más adelante, tomando en cuenta esta cuantificación, se comparó esta con el análisis de la actividad electroencefalográfica de los sujetos, haciéndose esta confrontación a ciegas, es decir, se compararon las calificaciones del análisis electroencefalográfico sin conocer previamente las del reporte verbal. Se calificaba un segundo de actividad electroencefalográfica de cada una de las derivaciones, denominándose esta zona estudiada punto,
Cada ensayo se examinaba en 5 puntos, consintiendo una sesión general de 5 ensayos. El análisis se realizó a mano, por no existir equipo capaz hasta la fecha de llevar a cabo una comparación de tal naturaleza. Cada punto de análisis se estudió y comparó con los puntos del resto de las derivaciones en cuanto a 3 parámetros. 1. Morfología, 2. Frecuencia, 3. Fase, cada uno de un valor diferente. 1. 50%, 2. 30% y 3. 20%, que sumadas daban el valor de la coherencia total en una escala de 0 a 100. El último parámetro, fase, se introdujo en este tercer experimento con objeto de proporcionar una nueva referencia que ayudará a hacer más fiel el análisis de coherencia efectuado. En la tabla 2 se muestran las apreciaciones de 2 observadores sobre la similitud de los reportes verbales, en una escala de 0 a 3. La correlación estadística de las apreciaciones fue de R igual más 0.89, siendo estadísticamente significativa con una probabilidad asociada de ocurrencia por azar menor a 0.05. La exploración de la morfología se realizó cotejando la forma o configuración de un segundo de actividad electroencefalográfica de 2 derivaciones. Se construyó una escala de 0 a 50 en la cual 0 implicaba morfologías disímiles y el 50 morfológicas idénticas. La frecuencia se reconoció comparando el número de ciclos en un segundo de cada derivación, dándose valores de 0 a 30, dependiendo de la semejanza o diferencia en el número de CPS de cada canal. Por ejemplo, si las 2 derivaciones comparadas coincidían en el número de CPS, se daba un valor de 15, y si la desigualdad era de 10 o menor, se refería a un valor de 0. Para estudiar la semejanza en fase se echó mano de una escala de 0 a 20, en la cual el 0 significaba ausencia de similitud completa en cuanto al alejamiento temporal de un grupo de ondas parecida de 2 derivaciones, es decir, cuando un grupo de ondas de una derivación se empalmaba perfectamente con la otra, esto significaba la calificación más alta. Si el alejamiento se hacía tan marcado que uno de los extremos del grupo de ondas dejaba de tocar a cualquiera de los 2 extremos del grupo de ondas parecido de la otra derivación, la calificación era la mínima. La coherencia final entre 2 puntos está completamente dada por la suma de los valores de similitud, resultante de la morfología, frecuencia y fase, y se expresan en una escala de 0 a 100, siendo el 100 coherencia completa y el 0 ausencia total de coherencia. Se construyeron gráficas, de gráfica 7 a 11, en las que abscisa indicaba los 5 puntos de análisis y la ordenada la cantidad de coherencia o similitud. En las gráficas se presenta principalmente resultados de coherencia intrasujeto y coherencia promedios de todas las posibles comparaciones. Coherencia promedio total, ver gráfica 7 a 11. En la tabla 3 se presentan los resultados de una evaluación a simple vista del conjunto de las coherencias intrasujetos y coherencias promedio, total de 2 investigadores utilizando una escala de 0 a 3, y la correlación estadística de algunos pares de coherencias. La correlación estadística de las 2 apreciaciones fue R igual más 0.48, siendo estadísticamente significativa con una probabilidad asociada de ocurrencia por azar menor de 0.05. Además, en las gráficas se presentan las transcripciones de los reportes verbales de los sujetos involucrados. Gráfica 7. En esta gráfica y en la correlación estadística que se presenta se puede observar la relación que existe entre la coherencia electroencefalográfica de los sujetos
así como de los reportes verbales. Se presenta el nivel de coherencia interhemisférica de las zonas frontales y temporales de dos sujetos en 5 diferentes puntos del registro electroencefalográfico. Duración del registro 2 minutos 10 segundos. La correlación entre estos dos sujetos fue de R igual más 0.96, siendo estadísticamente significativa con una probabilidad asociada de ocurrencia por azar menor a 0.05. Reporte verbal. Sujeto 1. Primero, imagen de un trofeo con unas manos hacia arriba, pensando en imágenes. Al último, metiéndose en la meditación. Sujeto 2. Se dejó ir. Imagen de un trofeo deportivo de oro. Muchas imágenes. Vio al sujeto 1 tal y como está sentado. Después, imagen de la Patagonia y trofeo de oro. Gráfica 8. En esta gráfica y en la correlación estadística que se presenta, se puede observar la falta de relación entre la coherencia electroencefalográfica de los sujetos, así como de los reportes verbales. Se presenta el nivel de coherencia interhemisférico de zonas frontales de 3 sujetos en 5 diferentes puntos de registro electroencefalográfico. Duración del registro 2 minutos 5 segundos. La correlación estadística entre el sujeto 1 y el sujeto 2 fue de R igual más 0.09, no siendo estadísticamente significativa. Reporte verbal. Sujeto 1 pensó que era muy rápido, no le daba tiempo de comunicarse. Sujeto 2, dolor o presión en el ojo izquierdo, recepción de mensaje inespecífico que termina al apagarse el polígrafo. Sujeto 3, trató de recibir un mensaje, sintió que ellas también trataban de recibir un mensaje. Gráfica 9. Gráfica que presenta un ejemplo de coherencia que se agrupan en la parte alta de la misma, por encima del valor 50. Reporte verbal. Sujeto 1. Pensó que la comunicación no es recibir ni transmitir mensajes. Después dolor en el lado izquierdo de la sien. Sujeto 2. Trató de recibir un mensaje, pero las sintió bloqueadas. No sintió comunicación. Sujeto 4. Presión en el ojo izquierdo como recepción de mensajes inespecíficos y hambre. Gráfica 10. Presenta un ejemplo de coherencia que se agrupan en la parte media de la misma, alrededor del valor 50. Reporte verbal. Sujeto 1, primero en expectativa, luego trató de concentrarse y relajarse, se mantuvo así tratando de sentir el sujeto 2 y 4. Sujeto 2, mandó la imagen de unos planetas, luego trató de recibir un mensaje de los otros sujetos y no pudo. Sujeto 3, pensamientos dispersos. Gráfica 11. Gráfica que presenta un ejemplo de coherencias que se agrupan en la parte baja de la misma por debajo del valor 50. Reporte verbal. Sujeto 2. Primero pensando en el sujeto 1, súbitamente la imagen de la Gran Pirámide. La esfinge se transformó en un chacmol y luego de nuevo en la esfinge de la Gran Pirámide. Veía al león con cabeza de mujer. Veía la pirámide y el león. Sujeto 3. Trató de mandar imágenes de pirámides. Le vino la imagen de pirámides como montones de hielo en el Polo Norte. Pensó en ovnis. Resultados. Si comparamos la tabla 2 con la tabla 3, nos podemos dar cuenta de que los reportes verbales que comparten calificaciones altas de los dos observadores generalmente coinciden, 5 a 7, con gráficas en las que existe una correlación alta de por lo menos un par de coherencias. La tabla 4 muestra las sesiones en que esta relación fue más marcada. Presentamos a continuación dos reportes verbales interesantes, uno muy relacionado y el otro no, con su respectiva relación estadística. Ver gráfica 7 y 8.
el 16 de julio de 1979, dos sujetos alambrados en corteza frontal derecha e izquierda reportaron verbalmente lo siguiente. Sujeto 1. Primero, imagen de un trofeo con unas manos hacia arriba, pensando en imágenes, al último metiéndose a la meditación. Sujeto 2 se dejó ir, imagen de un trofeo deportivo de oro, muchas imágenes, vio el sujeto tal y como está sentado, después imagen de la Patagonia y trofeo de oro. La correlación estadística de los niveles de coherencia interhemisférica de ambos sujetos fue de R igual más 0.96, siendo estadísticamente significativa con una probabilidad asociada de ocurrencia por azar menor de 0.05. El 5 de julio de ese mismo año, tres sujetos alambrados en corteza frontal derecha e izquierda reportaron lo que sigue. Sujeto 1 pensó que era muy rápido, no le daba tiempo de comunicarse. Sujeto 2, dolor o presión en el ojo izquierdo, recepción de mensaje inespecífico que termina al apagarse el polígrafo. Sujeto 3, trató de recibir un mensaje. La correlación estadística de los niveles de coherencia interhemisférica más parecidos, sujeto 1 y 2, fueron R igual más 0.09. Dentro de los reportes verbales que coinciden con coherencia que se correlacionan, se puede hacer la siguiente subdivisión. A. Gráficas correlacionadas de coherencia alta, que vendrían a ser coherencias que presentan la mayor parte de sus puntajes por arriba del valor 50. Gráfica 9. B. Gráficas correlacionadas de coherencia media, que serían coherencias que presentan la mayor parte de sus puntajes alrededor del valor 50, gráfica 10. C. Gráficas correlacionadas de coherencia baja, que obviamente serían coherencias que presentan la mayor parte de sus puntajes por debajo del valor 50, gráfica 11. En este estudio, esta subdivisión no es muy marcada, por el pequeño número de casos que pertenecen a subdivisiones extremas, altas y bajas. Sin embargo, las presentamos pues marcan posibles tendencias que en estudios posteriores se pueden reforzar más. De los reportes verbales que concuerdan con coherencias altas se puede decir que, aparentemente, expresan un estado de tranquilidad y sentimientos de bienestar en el sujeto. Los que comparten coherencias bajas manifiestan en su mayor parte la aparición de imágenes visuales. Cuando no existía correlación entre los sujetos o zonas, generalmente aparecen reportes de temas disímiles y falta de comunicación directa, estando en ocasiones algunos de los sujetos con expectativa de que sucediera algo relacionado con la satisfacción de necesidades que podríamos llamar materiales, por ejemplo, pensar en obtener tal o cual objeto o tal o cual situación. Gráfica 8. En resumen, podríamos decir que una comunicación directa se relacionó en este estudio con la aparición de coherencia electroencefalográfica que se correlacionaba entre sí, independientemente del nivel, ya fuera alto o bajo, de coherencia que presentaban. En contraste, un nivel bajo de coherencia traía aparejado una falta de comunicación directa y la aparición de expectativas al futuro en algunos sujetos. Cuando, por otro lado, las coherencias eran altas, se reportaban sentimientos de bienestar y tranquilidad, pero cuando eran bajas, imágenes vívidas. Conclusiones. En conclusión, y de acuerdo con los resultados que se expresan antes, se podría afirmar que la comunicación se hacía más efectiva entre los sujetos conforme más coincidía el nivel de su coherencia inter o interhemisférica, independientemente de si fuera esta alta o baja. Lo anterior está de acuerdo con la hipótesis inicial que señala una relación estrecha entre procesos complejos o funciones de un alto grado de evolución y la unificación de la actividad electrofisiológica del cerebro. La comunicación humana en cualquiera de sus niveles es una de las funciones más complejas y recientes en la evolución de los organismos.
el hecho de que su correlativo electrofisiológico sea precisamente la coherencia interhemisférica indica que se asocia con procesos de unificación de la mayor complejidad. Puesto que ya vimos antes que la coherencia y la correlación interhemisférica son la sustentación fisiológica de las experiencias del yo y la función yoica es de las más complejas existentes, la relación entre procesos de unificación y la complejidad funcional quedan demostradas experimentalmente.